noches. Gracias, gracias. Que el Señor les bendiga a todos. Hay un temor, digamos, un temor santo en mi vida, que pueda suceder algo que yo no me dé cuenta. Y no se trata de ninguna tragedia ni nada, sino de una reacción que sin darnos cuenta puede suceder en nosotros. La importancia de escuchar palabra, de reunirnos, la importancia de mantener nuestra relación con el Señor en dos niveles, privada y pública, tiene mucho que ver para que no nos suceda lo que le pasaron a estos hombres de los que vamos a hablar. Porque a veces por situaciones de trabajo o de conductas o de descuidos podemos caer en conflictos con la presencia de Dios, y eso se va a ver reflejado lógicamente en nuestra vida personal, porque como hablábamos el domingo, somos sal y luz para todos aquellos que nos están observando. Por eso yo soy un insistente, si se puede decir así, de que la iglesia tiene que ser enseñada a vivir fuera del templo, a mostrar allá afuera las virtudes de Jesús, el carácter, la personalidad, los frutos del Espíritu Santo, para que los que no creen, dice la palabra, puedan creer en Él. Como sal debemos despertar sed, porque ese es el propósito de la sal. La sal no es solamente un saborizante. La sal es un ingrediente que produce sed. Por eso después de cada comida necesitamos tomar algo de líquidos por la sal que lleva la comida. Aparte del yodo y los beneficios que tiene para nuestro organismo, aunque sabemos que el exceso de sal también puede dañar. Eso quiere decir que como cristianos podemos hacer daño, podemos provocar conflicto, porque somos eso precisamente. Por eso algunos teólogos enseñan que el evangélico debe cuidar mucho de no predicar un evangelio de ley, porque va a salar a la gente, los van a hacer rechazar esa sal. La sal tiene un misterio que cuando, y eso lo saben las mujeres, ya lo enseñé en alguna oportunidad, que cuando están cocinando le echan una porción de sal a la comida. Luego esos granos de sal se homogenizan con todo lo que hay en la olla, y cuando lo prueba, indudablemente a veces le hace falta sal. A veces la esposa le dice a su esposo: pruébame esto, a ver si le falta sal. Y si le dice sí, le falta un poquito, le echa otros granitos. Pero ¿cómo es que el sabor alcanza su máximo potencial solo con ese poquito que le echó además? Y es que esos granos buscan los otros granos para aumentar el sabor de la olla, de la comida. Eso quiere decir que cada uno de nosotros, por sí solos, no producimos sabor. Necesitamos buscar otros granos de sal. Necesitamos estar en comunión con otros granos de sal para dar el sabor correcto y que el mundo pueda ver un evangelio agradado o agradable o apetecible. Esa es la razón por la cual muchas veces el enemigo se empeña en separarnos. No quiere el diablo que nosotros, como granos de sal, nos unamos a otro para soltar el potencial que hay en nosotros.
Por eso es que si usted va, por ejemplo, a un restaurante, a una cafetería, usted solo, y se toma un café, o una hamburguesa, una pizza, usted solito, no hace ningún impacto. Aunque usted se comporte en santidad, aunque usted ore por los alimentos, aunque sea amable, aunque sea cordial con la persona, no hace ningún impacto. Pero cuando dos cristianos se sientan en una mesa a comerse la misma pizza, a tomarse el mismo café, a compartir la palabra, ahí está el impacto que hace con los demás. Porque lógicamente, y usted lo habrá visto en alguna ocasión, cuando alguien pasa frente a su mesa y lo escucha hablando de la palabra, de la iglesia, lo escucha una frase que identifica como cristiano, esa persona ya recibió el sabor de la sal. Y entonces dice, estos son cristianos. Y a veces en ese momento, si él es cristiano, automáticamente dice, oí que estaban hablando, ustedes son cristianos, ¿verdad? Ya no son dos, sino son tres. ¿Qué pasó? Que estos dos granos atrajeron al otro grano. Y así es como se va saborizando el ambiente donde estamos. Lógicamente el diablo lo sabe. Y esa es la razón por la cual separa los granos de sal unos de otros, para que no hagamos el impacto allá afuera que necesitamos hacer o que debemos hacer. Por eso tengo años de enseñar que no podemos aislarnos unos de otros. Necesitamos estar en comunión, porque a veces nos escudamos en que tenemos comunión con personas no cristianas. Pero ¿de qué se habla con esa gente? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Por eso dice Jesús, pero si la sal pierde su sabor, ¿dónde pierdo yo mi sabor? Como sal, cuando me reúno o cuando comparto con personas que no tienen el sabor de la sal, que están insípidos. Eso quiere decir que aún nuestra conversación es insípida. Y a veces por socializar pasamos por alto, aduciendo que lo voy a convertir a Cristo. Difícil, porque lo insípido prevalece por sobre la sal. Retrocedo al primer ejemplo. Volvamos a la olla. Si esa olla no tiene el punto exacto de sal, ¿cómo está la comida? Está insípida, le falta sal. Entonces no me voy a cansar, aunque a veces me siento cansado de repetirlo, de ser monotemático, pero el Señor me insiste una y otra vez que siga enseñando eso. Porque la iglesia de estos tiempos ha perdido su sabor. La iglesia ha perdido su luz a causa de encerrarnos en los templos. Allá afuera no se nota que somos granos de sal. Y la gente está necesitando el sabor de la vida. Y solo nosotros, como pueblos de Dios, como hijos de Dios, tenemos la capacidad de llevar vida a otros lugares. Por eso es que no es tan importante machacar a la gente que se convierta a Cristo, porque lo salamos. Pierde el sabor. Y dice Jesús, y si la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada. Hay cristianos, muy tristemente, pero tengo que decirlo, ya no sirven para nada. Han salado todo su entorno. Hoy hablábamos con mi esposa y le digo lo importante que es guardar ese sabor cristiano. Porque cuando usted pasa frente a una casa donde están sonando coritos, inmediatamente reconoce, ahí son cristianos. Porque la música atrae, la música ministra, y es un instrumento que Dios usa, o es un elemento que Dios usa para hacernos ver que no estamos solos en la cuadra, que no vamos solos en el bus, que no estamos solos en el restaurante. Entonces, mis amados hermanos, botemos un poco ese orgullo, ese qué dirán, porque la iglesia de estos tiempos se está quedando muy atrás de lo que debiéramos ser. Ya llevamos 2000 años y un poco más, estamos ya en el tercer milenio, o sea, estamos ya en el tercer día.
y el Señor dijo que iba a regresar al tercer día. Y prácticamente desde el tercer día ya llevamos 21 años. Estamos a punto ya, en diciembre, de empezar el año 22 del tercer día. Y la pregunta escalofriante que hay es: ¿hallará amor cuando vuelva? Y esa respuesta no está escrita. Esa respuesta la tenemos nosotros. Y la iglesia es el canal que Dios usa para mostrar el amor de Cristo. Lamentablemente, los afanes, el orgullo, los traumas, los conflictos internos hace que nosotros no mostremos el amor. Voy a decir esto con toda la autoridad del Espíritu Santo, con mucha humildad y con mucho respeto, pero tengo que hacerlo, no puedo callarme. Ya van varios domingos que les digo: despídase de alguien, toque a alguien ahí, que sea de lejos. Pero he visto familias que solo digo que el Señor les bendiga y ¡pum!, van para afuera. Y eso me entristece terriblemente, porque se supone que somos una familia de hermanos. Y como dice la palabra, el que deje padre, madre, casa, hijos y todo, hallará 100 veces más. Pero ¿dónde están esos 100 hermanos? ¿Dónde están esas 100 hermanas? ¿Dónde están esos 100 padres? Dese cuenta entonces, no necesito ser muy explícito, pero dese cuenta, la iglesia ha entrado en un proceso de desobediencia, de una desobediencia cínica, porque están oyendo la palabra, están oyendo, por decirlo así, la petición de Dios: muestren el amor de Cristo, porque supuestamente la misma sangre de Jesús que circula por sus venas es la misma sangre que circula conmigo, y es la misma sangre que circula con todos, porque lo que nos une a nosotros es la sangre. Dicho de otra manera, tenemos la misma sangre. Pero ¿por qué ese rechazo? ¿Por qué esa frialdad? ¿Qué traumas tan profundos arrastramos desde la niñez como para no obedecer esa instrucción de Dios, no sentir esa empatía? Voy a decirlo de esta manera: la empatía no nace, el compañerismo no nace con los niños, porque Miguelito ahorita es empático con otros niños, pero a medida que vaya creciendo y vaya viendo el ejemplo de sus padres, va a repetir la misma conducta, va a perder la empatía, porque no es inherente del hombre. Soy yo quien me tengo que obligar a amar. Pablo lo ordena, Jesús lo dijo: que se amen unos a otros como tú y yo nos amamos, o que se amen unos a otros como yo les he amado. Es una orden del Señor. Pero la iglesia de este siglo se ha enfriado tanto que no ha dejado de venir a la iglesia, pero ya no está viviendo la palabra, so pretexto de que ¿qué van a decir? Eso quiere decir orgullo. No quiero que hablen de mí. Me quiero ver tan bien que no soy, aquí dicen yo, en Guatemala decimos chaquetero, ¿verdad? Que está sobándole el lomo al otro. No quiero que me vean así. Eso quiere decir, no quiero que me vean a mí así. Orgullo. Esto es fácil entenderlo cuando un padre le dice a su hijo: pórtate bien, no me vayas a hacer quedar mal. Ahí está. El hijo se tiene que portar bien para que no vean mal al padre o a la madre. Entonces, no es que el hijo se tenga que portar bien como beneficio propio. Es el egoísmo escondido para que hablen bien de mí. Egocentrismo a la máxima expresión. Esa es la iglesia que estoy pastoreando, no solo de Visión de Fe, a donde quiera que yo vaya. Hay iglesias
en donde cuando el pastor dice cierren los ojos, la gente se empieza a ir. Hay una frialdad tan terrible que ya no existe la coinonía. Y es a medida que Cristo acerca su venida. Entonces haga números. Si en el 2021 la iglesia, Raulito, está, ¿cómo estará en el 2050? Ya no va a haber iglesia. Va a estar tan hueca, tan vacía, que todo va a ser pura religión. Todo va a ser puro ritualismo. Y ese es el peligro que yo veo. Y nuevamente les pido disculpas, pero estoy dándome cuenta. Hoy en la madrugada hablaba con Dios, digo, Señor, porque me inspiró otro mensaje que escribí, ya lo arreglé todo para enviárselo a la hermana cuando el Señor me lo ordene. Pero ¿por qué, Señor, me estás haciendo repetir tanto esa dimensión escondida del hombre cristiano, de sus traumas infantiles? ¿Qué tanto me haces? Y me dice, es que alguien tiene que tocar esas fibras. Alguien tiene que cansar a la gente, que se cansen de escuchar lo mismo hasta que cambien, porque nos estamos consumiendo en soledad, en elitismo, y le echamos la culpa a la pandemia de que tenemos que ser del mismo clúster, y entonces eso lo hemos traído a un extremo en que como tenemos que estar sentados con nuestro mismo clúster, con nuestro mismo núcleo familiar, ya no nos saludamos con otros. O sea que fue una espada de Damocles, como que la iglesia estaba esperando una pandemia para quedarnos todos como siempre hemos estado. Por eso hace unos 2 años, creo yo, enseñé que usted tiene que invitar a gente a su casa a comer con usted. No estoy diciéndolo ahorita, ni es una orden, pero lo mencioné para que escuche la respuesta. Porque una hermana me dijo, sí, pastor, todos los domingos yo invito a mis hijos. No, pero sus hijos son suyos. ¿Y Jesús qué dijo? Invita a los que no te puedan devolver. Esa es la mentira del diablo. Tuve que sacar a esta hermana de la mentira. Es que yo invito a mis hijos y a mis nueras a comer, pero ellos son de su clúster. Y Jesús dijo, invita a los que no pueden devolverte. Eso no existe. Ahora agréguele amparados a la pandemia para que no me contagien. Es cierto, hay que respetar, hay que guardar distancias. Pero hay que sentir también la sensibilidad del Espíritu Santo, comparte con otros. Entonces no sé cuántos años más tengo que seguir repitiendo lo mismo hasta que usted o lo entiende o se cansa o se aburre o no sé qué va a pasar. Pero en cuanto a mí, tengo que cumplir con lo que Dios me ha dicho. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia necesita ser sanada. Sus traumas de su niñez, los leñazos que recibió, el abandono de sus padres, de su madre, los insultos, los ultrajes que pudo haber recibido, no hay lugar en la tierra donde puedan ser sanados sino aquí, a través de la palabra. Y voy a terminar con esto. Si aquí no se predicara palabra de restauración, que impida los divorcios, la separación, los conflictos. Si aquí no se predicara una palabra en donde se le enseña a los hombres a tratar a sus esposas como vaso más frágil. Si aquí no se enseñara la palabra de decirle a las señoras que son princesas, que deben ser tratadas con dignidad, con respeto, con honor y con honra. Si aquí no se predicara eso, habría razón para que esto esté lleno de gente indiferente. Pero no, este ministerio es diferente a todos. Por eso no somos numerosos, porque la mayoría de hombres no quieren aceptar que son machistas, abusivos y malcriados con sus mujeres.
La mayoría de mujeres no quieren aceptar que tienen que cocinarle a su esposo, que tienen que atenderlo, que tienen que ser sumisas y obedientes sin ser esclavas. La mayoría de jóvenes no quieren escuchar palabras de santidad, de consagración, de entrega, que honren a sus padres. La mayoría de jóvenes no quieren que se les enseñe que por sobre sus estudios seculares tiene que estar el estudio de la palabra. Porque no hay mayor honra que un padre reciba que su hijo lo honre sirviendo a Dios. Pero el mismo padre trae deshonra hacia sí mismo cuando educa y enseña a su hijo a que honre más el mundo y el intelecto, el secularismo, que a su Dios. Porque cuando usted se muera, ¿qué le va a quedar a su hijo? Eso no lo aceptan sus jóvenes y muchas veces ni los padres. Por eso muchas familias no encuentran cabida con nosotros, porque nuestro mensaje es lapidario, nuestro mensaje es bisturí que confronta. Las señoritas no se sienten bien con nosotros porque no se permiten algunas costumbres que traen del mundo. Y no es que vivan en el mundo, pero obligadamente tienen que estar en la universidad. Y todos sabemos que la universidad, a pesar de ser evangélica, es un caldo de cultivo para los vicios del mundo, porque yo mismo he estado ahí. Este ministerio es muy diferente a todos los demás. Y eso es lo que no le gusta a muchas mujeres casadas, que se les toque la fibra. Porque a veces incluso las mujeres cristianas tienen a sus esposos como perritos falderos que les hacen berrinches si no les dan sus gustos personales, porque se les quiere enseñar que confíen más en Dios que en el hombre. Y exprimen al hombre y lo ahogan, le roban su identidad, su libertad. Este ministerio no es agradable porque aquí no se adorna la palabra. Por eso es que muchos prefieren las iglesias grandes, donde nadie los conozca. Por eso muchos prefieren las iglesias con música, con teatros, que ofrezcan un café después del culto, que le ofrezcan una buena cafetería. Hay familias que por sobre la palabra prefieren una buena sala de niños donde les cuiden a sus hijos. Y la iglesia, lamentablemente, ha hecho esa concesión. Hay iglesias en donde las mujeres se reúnen para tejer, para bordar y para aprender a maquillarse. Imagínense cómo está la iglesia. Hay iglesias en donde se reúnen las mujeres a hacer vestidos. Y la iglesia no es una costurería, ni es una fábrica de pasteles para que vengamos a eso. Aquí vienen las mujeres a ser enseñadas a ser damas, a dejar de ser mujeres, a convertirse en damas, como Esther, como Ruth, como Noemí, sin perder su identidad. Pero ese mensaje no es agradable, porque los jóvenes no quieren una iglesia seria. Por eso sus hijos no quieren una iglesia seria, no quieren esta iglesia. Porque quieren una iglesia en donde se les adorne el mensaje y se les haga agradable a su alma. Y luego le echan la culpa al pastor cuando fracasan en su vida espiritual. Es que ahí muy duros, dicen. Pero ¿qué tal Jesús cuando le dijo a sus apóstoles, ¿no se quieren ir ustedes también? Jesús nunca adornó su mensaje. Yo pecaría terriblemente si les adorno el mensaje. Yo no sería, como dice Pablo, siervo de Jesucristo. La iglesia no quiere que uno les pregunte por qué no los hemos visto.
¿Dónde han andado? ¿Qué han hecho? ¿Por qué no han venido? No les gusta. Porque se cubren bajo el paraguas de que no me gusta que se metan en mi vida. Y su vida, desde el momento en que usted se convierte a Cristo, ya no es privada, lo lamento, es pública. Porque todos los ojos del mundo están sobre usted. Y los ojos del infierno están sobre usted. Y los ojos de Cristo están sobre usted. Ya no puede ser privado. Y ese es el propósito de la iglesia. Éxodo 34, 29. Así sentados. Y aconteció que cuando Moisés descendía del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. El primer paradigma que tenemos de todo esto que hemos estado platicando es que Moisés había estado hablando con Dios durante 40 días y 40 noches. Y tuvo tanta intimidad con Dios que la luz, la presencia, el reflejo, se reflejó en su rostro. Pero Moisés no lo sabía. Qué maravilloso pensar que algunos de ustedes brillan con el brillo de Dios y no se dan cuenta. ¿No se han dado cuenta que Dios ha confiado en ustedes gracias a su intimidad, a su búsqueda, a su amistad cercana con Él, que se les nota el grado de santidad que se logra alcanzar? Se les nota que tienen algo especial de Dios, pero no se han dado cuenta. ¿No se han dado cuenta que por ser hijos de Dios, que por tener cierto grado de intimidad, el Señor ha refractado en ustedes la santidad que se debe ver, pero ustedes no se han dado cuenta? Dios ha depositado en ustedes talentos, dones, regalos que debieran impactar la vida de otra gente, pero no se dan cuenta, no nos damos cuenta. Por eso el mensaje se llama No sabían. No sabía Moisés que cuando bajó del monte venía refractando esa luz de la divinidad de Dios. Y eso estorbó la vida de otros y dijo: cúbrete, no soportamos tu brillo. Eso debieran decir de usted. Hace muchos años leí un libro que se llamaba así: cuidado, ahí vienen los pentecostales. Porque donde un cristiano llega, lo hablaba creo que el domingo, tiene que provocar algo, o rechazo o aceptación. Especialmente si este cristiano, como Moisés, ha estado en una intimidad con Dios durante mucho tiempo. Y entonces el Señor le confía sus dones de profecía, pero no los usa. Le confía sus dones, sus ministerios de compartimiento, pero no los usa, porque no sabe que tiene esa unción. El Señor, a causa de su intimidad, de su persistencia en estar en la casa del Padre, de asimilar y recibir palabra y palabra y palabra, se va formando como una simbiosis entre la palabra y Él y usted, de manera que en algún punto se le va a notar, o se le ha notado, que son cristianos, pero se cubren la luz, tapan el resplandor. Eso fue lo que hizo Moisés. Él no sabía que su rostro brillaba. Es un favor, un milagro que Dios hace cuando usted, por su búsqueda individual, privada y pública en la congregación, empieza a refractarle a usted la bendición de representarlo con su luz, que sin hablar se note que usted es cristiano, y lo sabe el guardia que cuida su cuadra, pero usted entra bocinando, no saluda, no le da un pan, no comparte nada, cubriendo su rostro, que no se den cuenta que soy cristiano. ¿Ve por qué a veces soy monotemático con esto?
porque los frutos tienen que verse. Tanto cuidar mi relación con Dios para esconderlo con un velo, para que no se note, cuando debiera ser agradecido de que los demás se den cuenta. Cuando yo entro al edificio, que los guardias digan: mire, ahí viene el pastor. Eso debiera ser motivo para que yo busque más al Señor y que todo el edificio se entere: en ese edificio vive un pastor evangélico. Algunos les voy a chocar, les voy a caer mal por antonomasia, pero otros van a estar necesitados algún día. Me han dicho que usted es pastor, sí, ¿podría hablar con usted unos minutos? Pero preferimos cubrirnos como Moisés, porque usted quizá no sepa que Dios le ha confiado su resplandor. Usted no se ha dado cuenta que Dios le ha confiado sus dones, sus regalos. Y entonces cuando termina el culto, vámonos, se cubre la cara y que nadie sepa. Ni el hermano Misael sabe si usted es cristiano o no. Mucho menos los vecinos de la cuadra. Terrible. Primera Samuel, capítulo 15, verso 26. Pero Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque has desechado la palabra del Señor, y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y el mismo libro de Samuel, en el primero de Samuel, dice 18:12: mas Saúl temía a David, porque el Señor estaba con él y se había apartado de Saúl. El otro paradigma es que algunos ya no tienen la presencia de Dios. A causa de las conductas carnales, a causa del orgullo, de la vanidad, a causa de los conflictos internos. Por eso hablábamos el domingo, todos aquí hemos sido heridos. Porque si somos hijos de Dios, el mismo Hijo de Dios fue herido desde su niñez. Lo llamaron bastardo. ¿No es este el hijo de María? ¿No es este el hermano de Jacobo, de Juan, que están con nosotros? ¿No es este el hermano de las muchachas que viven en la vecindad? No le creyeron. ¿Qué sentiría ese niño Jesús a los 12, 15 años cuando le dijeron que era un bastardo, que su papá, el carpintero, no era su papá? Porque Jesús supo de su debilidad hasta los 30 años. Fueron 29 años sin que Jesús supiera quién era realmente. Hay cosas que usted no sabe. Hay cosas que usted cree que tiene y ya no las tiene. Y no hay tragedia más grande que Saúl creía que el Espíritu Santo todavía estaba con él y el Espíritu Santo ya lo había dejado y se había ido con David. Mas Saúl temía a David porque el Señor estaba con él, con David, y se había apartado de Saúl. ¿No le da pena pensar que posiblemente usted ya no tenga el don que tenía? ¿No le da pena pensar que posiblemente usted ya no tenga ese resplandor de Dios en su vida, que ya no se le note en absoluto? ¿No le da pena pensar que su mensaje ya se secó? Que ya el Señor no lo ha puesto a predicar porque ya no tiene nada que decir a causa de haber perdido el resplandor, a causa de haberlo escondido, entrando por aquí, saliendo por aquí sin darse cuenta quién vino y quién no, siendo invisible en un reino en donde todos somos visibles? ¿No le da pena? Saúl no se había dado cuenta, porque estaba muy seguro que el Espíritu de Dios que había venido con él cuando Samuel lo unge, todavía estaba ahí. Ya no estaba.
Ya no estaba. Salvos sí, pero sin unción. Salvos sí, pero sin resplandor. Fantasmas, personas anodinas que entramos a un banco y nadie se da cuenta, ni lo llaman, venga. Personas que van a un lugar público y lo tienen horas haciendo fila. Personas que van a un restaurante y le tiran la comida y todavía se la cobran. Personas que pasan por la vida como fantasmas, creyendo que tienen el resplandor, pero a causa de haberlo cubierto para que no se den cuenta, perdieron la unción. Ese es lo triste de la iglesia de hoy. Por eso me impactó mucho el mensaje que Dios nos dio con respecto a la oveja perdida. Moisés no se dio cuenta en qué momento su rostro brillaba y la gente no lo soportó. Entonces, para no caerles mal, me cubro. No me meto con nadie. No como con nadie. No soy amigo de nadie. Mucho menos hijo de nadie. Y mucho menos papá de nadie. ¿Cuántos jóvenes cruzan por nuestra frente a nosotros deseando una palabra de padre, deseando una palabra de aliento, una ofrenda? ¿Tienes para pagar la luz de tu casa? No, con pagar la mía es suficiente. Y no se dieron cuenta que Dios les ha dado talentos y dones, como dice la palabra, para bendecir a otros. Miren, hermanos, una bendición que no sirve para bendecir no es bendición. Por eso es que la oración es: Señor, bendíceme para que yo sea bendición. Porque eso fue lo que le dijo a Abraham: te bendeciré, pero serás bendición. No te bendeciré para que acumules, para que tu corazón se endurezca. Te bendeciré para que seas bendición. Y no hablo solo de dinero, hablo de ternura, hablo de amor, de cuidado, de compañerismo. ¿Cuándo una mujer deja de ser madre? Nunca. Porque ser madre es inherente en la mujer. Pero hay mujeres tan secas de su matriz espiritual que ya no son madres de nadie. Y eso es doloroso. El hombre, pues, está bien, el esperma se va terminando y la próstata, está bien, pero la madre no. La madre puede llegar a 80 años y sigue siendo madre. Puede llegar a tener 90 años y sigue siendo madre. Entonces el ser más importante de la iglesia es la mujer. Pero la mujer viene y arrastra a su familia. Vámonos, vámonos, vámonos. Y convierte a todos, como aquel mensaje que el Señor nos dio, en sus gatitos. Van siguiendo a la reina, privándolos de cumplir la palabra de Dios. Yo se los he demostrado. Cuando un hijo se enoja en la congregación, inmediatamente lo apoya papá y después lo apoya mamá. Y cuando mamá ya no aguanta más la disciplina para su hijo, es la mamá la que saca a la familia completa. Rara vez es un padre el que se va con su familia, es la madre. Porque Dios les ha dado el privilegio, la bendición de ser quienes aglutinen a la familia. Es la madre la que debe decirle al hijo: vaya y saluda, vaya y póngase de pie. Es la madre.
Porque al mismo esposo tiene que decirle: mi amor, anda a saludar, como sacerdote. Por eso hay tanto chiste que, sin ser vulgares, son reales. ¿Quién tiene la última palabra en tu casa, Raulito? Tu esposa. Ah, no, pastor, yo, sí. ¿Y cuál es esa última palabra? Lo que ella diga. ¿El hijo quiere permiso? Ajá, pregúntele a su mamá. Bueno, papi, ¿pero qué? ¿Tú eres un fantoche? Es que aquí se hace lo que tu mamá diga, incluyéndome a mí. ¿Qué tal? Es la mamá. Y es la mujer sabia la que construye, o es la mujer necia la que destruye. Pero tocarle ese punto a las mujeres las convierte en mujeres de cristal. Se ofenden. Me dijo necia. Es que el Señor lo está viendo. ¿Dónde están sus hijos? ¿Dónde está su familia? ¿Dónde están los frutos? Si Dios le ha dado, ya lo dije en una ocasión y lo voy a repetir, si Dios le ha dado el privilegio de hacer piñatas, ¿dónde están esas piñatas? Si Dios le ha dado la capacidad de hornear pasteles, ¿dónde están los pasteles? Si Dios le ha dado la capacidad de ser modista, ¿dónde están los vestidos? ¿Dónde? Si a mí me ha dado la capacidad de investigar, de estudiar la personalidad escondida de esta gente, aquí está la prueba. Si me ha dado la capacidad de escribir, ahí están los libros. Si me ha dado la capacidad de predicar la palabra, ahí está el país. ¿Pero qué pasa con los míos? Hemos bajado del monte con el resplandor de Dios, pero para que no se ofendan o no digan nada, me lo cubro. Y después creo que todavía tengo la bendición del Espíritu Santo y no me di cuenta en qué momento se me fue, porque no supe cultivar su presencia. Por eso estoy viendo una generación de hijos domingueros. ¿Quién los hizo así? Sus papás. Mire cuántas familias faltan los martes, cuántas familias faltan los jueves. ¿Quién los hizo así? Sus papás. Ahora Raulito otra vez mira a esos jóvenes dentro de 10 años, domingueros. Los amo. Me duele a mí, como hombre, me duele tener que predicar así, pero si no lo hago, estaría quedando mal con mi rey. Y esta ofrenda que le voy a dar al Señor, me la dio Él, no ustedes. Por lo consiguiente, es el Señor quien me sustenta, aún para darle. Entonces mi deuda moral, material, espiritual, física y emocional es para el Señor. Porque si quiero que Él me siga pagando mi sueldo, tengo que ser un buen empleado. Exactamente como ustedes en su empresa, que ni le pagan su sueldo, pero es buen empleado. Yo trabajo para el Señor y tengo que hacerlo bien, si quiero que Él me pague bien. ¿Por qué? Porque Él dice: yo honro a los que me honran. Cambien, pastor, cambien, hermanos, cambien. Cuide la distancia, todo lo que usted quiera, pero está el chat, está el teléfono, está el WhatsApp. ¿Qué le cuesta?
¿Amaneció bien, hermano? He pensado en usted. Te mando un saludo, una manita, un par de dedos, una carita. Saber que pensaron en usted. ¿Qué cuesta? Yo me tomo el trabajo todos los domingos de enviarle una cápsula a los pastores. Algunos me contestan, pero miro las 2 rayitas azules. Ah, los leyó. Y de repente, a propósito, dejo de enviarlo un domingo. Ah, el lunes ya tengo reclamo. Pastor, no me mandó la cápsula. ¿Qué me cuesta? Nada. Nada. Porque si el don que Dios me ha dado, no es para mí, es para compartirlo. Yo sueño con una iglesia que realmente muestre las virtudes de Cristo. ¿Se recuerdan que les conté que le pregunté a un hermano, ¿qué me aconsejarías? ¿Qué me aconsejarías que cambie? Y les conté que un hermano me dijo, no se canse, pastor, no se canse. Y he querido seguir su consejo. Aquí escribí unos versos y voy a terminar mientras preparan los alfolís para la ofrenda y nos vamos. Dejé de insistir donde no había lo que buscaba. Dejé de pedir con las manos cerradas. Dejé de esperar en sillas ocupadas. Dejé de poner mis expectativas en las personas incorrectas. Dejé de pretender que el otro entendiera. Dejé de poner los ojos y la esperanza en corazones que no querían latir al lado mío. Dejé de amar a algunos porque no aceptaron mi amor. Dejé de invitarlos a tomar un café porque nunca me devolvieron la invitación. Dejé de esperar en algunos porque me dieron la espalda. Dejé de orar por otros porque nunca mostraron interés. Y en ese momento le pregunto a Henry, ¿qué crees que debo cambiar? ¿Cuál fue tu consejo? No se canse, papá. No se canse. Porque estaba cansado. Moisés estaba cansado. Josué estaba cansado. Jesús estaba cansado. Miren, muchachos, mi alma está triste hasta la muerte. ¿Pueden ayudarme a orar, por favor? Se durmieron. Jesús se cansó. ¿No se cansa usted de pensar que el Espíritu Santo ya no está en usted? ¿No se cansa de esconder la gloria de Dios? No se cansa. Padre, muchas gracias por tu palabra. Te ruego que este mensaje, como bisturí, parta en dos el alma, que penetre hasta el tuétano de nuestros huesos. Gracias por esos consejos que me han dado a mis amigos de no cansarme, Señor. Porque como te dijo Pablo, ay de mí si me canso, tengo que seguir adelante. A pesar de la indiferencia muchas veces. Pero Señor, no permitas que tu gloria se vaya de mi vida y que yo no me dé cuenta. No permitas que yo baje del monte reflejando tu luz y que la tenga que esconder por temor a dar testimonio. No lo permitas, Padre. No permitas que tenga que cubrir con la religión la luz de tu presencia. Que yo sea luz para los del mundo, que no esconda esa luz debajo del almud. Y no permitas que no me dé cuenta cuando tú te has ido de mí. Por favor, Espíritu Santo, avísame cuando me esté quedando sin tu unción. Y que no me canse de amar, que no me canse de esperar,
Como me dijo Henry, algún día, papá, va a ver los frutos. Y si yo no logro verlos, Señor, míralos tú entonces, que somos tu pueblo, somos tus hijos, somos tus siervos. Gracias. Bendigo la ofrenda de esta noche en el nombre de Jesús. Amén y amén.